villas romanas. Así que aquello sí que estaba trabajado con buen fresco, pero resulta que se pierde la costumbre de hacer un buen fresco porque es muy exigente, es muy complicado, y entonces como trabajan normalmente con el semifresco o fresco a seco, que es una contradicción en términos, quiere decir que se procede en forma parecida al fresco, pero cuando la pared ya ha secado, y para que el color agarre un poquito, no tan bien como el fresco, se humedece con paños o se salpica con agua, ¿de acuerdo? Pero las tablas no se trabajan con fresco, las se trabajan con la técnica del témpera, que ya os he explicado tantas veces, con la técnica a la de las miniaturas en los caminos. Y como aglutinante han podido usar unas veces goma vegetal. Acordaos que la goma arábiga es un aglutinante, o yema de huevo, aunque eso recién se va a generalizar en el periodo gótico, ¿de acuerdo? Así que esto es pintura al temple sobre tabla, y para que los colores queden así de bien y luzcan tanto, esa tabla o las tablas ensambladas sin clavos ningunos tienen que ser recubiertas fina capa de yeso, y sobre esa superficie completamente lisa e inmaculada se hace el dibujo de la composición y se procede a aplicar la pintura al temple. Insisto, temple de carácter vegetal o temple al huevo. Y acordaros que el término temple es equivalente a témpera, quieren decir lo mismo. En latín, temperar es templar, y se le llama así porque hay que templar, hay que calentar un poquito el aglutinante, sea el huevo con agua o sea la goma arábiga, también a la hora de depositar los pigmentos minerales, son los responsables de estos vivos colores que aquí estáis viendo. ¿De acuerdo? Pintura al temple, siendo con gouache, es parecido a la pintura a la acuarela, siendo con goma arábiga, es parecido al gouache, gouache, es como se escribe, es un término francés, o a la acuarela. Acuarela quiere decir pintura al agua, que vosotros compráis en industrial, y si es al huevo, obviamente es mejor producirlo en forma casera, pero la receta es bastante fácil. Ya a estas alturas de vuestra formación podríais haber empezado a practicar un poquito el temple. El temple de verdad, además es muy económico, y por internet seguro que vais a encontrar recetas extraídas del libro de Cennino Cennini, de cómo hacer una buena pintura al llevarlo a nevera en el frigorífico sin mayores complicaciones. Y la otra técnica, insisto, es una pintura al agua, es la del fresco, pero con la pared media seca o seca del todo. En Bizancio, en cambio, se aplica un tipo de pintura al témpera a la pared, y a veces hasta mezclan la pintura al témpera con algo de óleo. Y hablando del óleo, tengo que recordar ahora, por más que se diga que el óleo se inventó en el territorio flamenco en el siglo XV, a finales del periodo gótico, eso es inexacto. Sabemos, justamente por los tratados técnicos escritos en el periodo románico, que ya se usó a veces el aceite, es decir, pintura al óleo, en la época románica, pero curiosamente con propósitos puramente ornamentales y para aplicarlo a la piedra, a imágenes normalmente en piedra. ¿Os dais cuenta? Para decoración de algunos capiteles, cosas así. Y no era un óleo de la misma calidad, tan perfeccionado como el que van a desarrollar los grandes maestros flamencos, Jean van Eyck, el maestro de Flemal, Roger van der Weyden, Petrus Christus, etcétera, que estudiaremos para el año que viene. Pero ya desde el siglo XII se conocen los principios de la pintura al aceite, de la pintura al óleo, machacando millas, ya lo sabéis, de adormidera, es decir, de amapola o de lino. Acordaros que podéis comprar semillas de linaza,
es lo mismo, eso es el lino, y las machacáis bien y ahí os lo fabricáis, o aceite de nuez. Y eso aquí puede ser un poco más complicado, ¿eh? La nuez, de verdad, esa que tiene forma como de cerebro por dentro de la cáscara. Pero lo otro, y además es la semilla de lino la más habitual, y también con eso podéis aprender a hacer vuestros propios óleos. Y seguro que en algún lado venden aceite de linaza, aceite de lino. Así que os estoy dando pistas para trabajar por vuestra cuenta. Pero, como os digo, las técnicas reinas serán la pintura al témpera y la pintura mural, que es una especie de pintura al agua de acuarela, que es una especie de pintura al fresco. Es lo que vais a encontrar aquí en la espléndida pintura mural que se desarrolló en varias regiones de Europa en base a esencialmente dos tipos de influencia. Por un lado, la influencia bizantina, que ya sabéis fue muy fuerte en el románico y que se registra perfectamente en las tierras de Italia, tanto en el sur de Italia como en la zona de Roma e incluso en torno a la abadía de Monte Cassino, allá en la parte de la mitad norte italiana, como en las tierras de Borgoña en Francia y especialmente en las tierras de Cataluña, en la parte pirenaica de España. En esos lugares la pintura recurre a unos azules muy intensos, muy brillantes, que son quizás su nota más destacada. Y ya veis también cómo la proporción corporal elegante y alargada, el recurso a la grafía griega para solemnizar el ser visto como señor del tiempo, como señor de la historia, están perfectamente presentes en esta obra. Y junto con esa pintura de influencia bizantina, hay otra pintura que es esencialmente deudora de la carolingia y de la otoniana anterior y que se desarrolla obviamente en las tierras de Alemania y en las tierras fundamentalmente del oeste de Francia y en el caso en las tierras de Castilla, uno de los reinos, Castilla y León, uno de los reinos más importantes de aquella época. Continuando en el caso español, obviamente no la influencia, casi el discurrir de la pintura, sobre todo asturiana, y también de la miniatura mozárabe. Y justamente el estilo mozárabe como influencia da cuenta también este espectacular Pantocrátor, es decir, Cristo Todopoderoso, pintado en el ábside de la cabecera de la iglesia pirenaica, de la iglesia catalana de San Clemente de Taúl, una localidad que indistintamente podéis escribir con H intercalada y al final doble L, o podéis escribir con diéresis sobre la U y sin H, como lo escriben los catalanes. ¿De acuerdo? Acordaros que ellos tienen su propia lengua derivada del latín, el catalán, lengua independiente del castellano, como lo pueda ser el gallego, del que deriva el, como ya os he explicado. ¿De acuerdo? Así que pintura mural. En el caso de esta pintura de San Clemente de Taúl, razonablemente podemos fechar la obra alrededor del 1123, no porque haya una inscripción con estas fechas aquí, pero sí porque en otra iglesia de la misma localidad de Taúl, dedicada a la Virgen María, la inscripción nos dice que aquello se terminó de hacer en el año del 1023. Y como las pinturas son similares en estilo, podemos pensar que más o menos entre 1120 y 1125, a lo sumo 1130, se pintó esto. Así que es una pintura del románico. Es una pintura mural. Ocupa, lo vais a ver enseguida, toda la parte del ábside de esta iglesia.
Así que tenéis que calcular más de 6 metros de alto para toda la composición que estáis mirando. El Cristo que veis es un Cristo de tamaño muy superior al natural. Y por eso, igual que os he hablado en las clases previas de una escultura monumental, como veis, hay también una pintura monumental en el románico, heredera de la pintura carolingia, de la pintura asturiana, de la pintura otoniana previa, pero ahora tendiendo a ocupar espacios interiores disponibles de la iglesia. El cascarón del ábside es la parte principal, acordaros que está justo detrás del altar, envolviéndolo, ese es el área más sagrada de cualquier templo, pero también si hay paredes sobre los pilares o las columnas que separan la nave central de las naves laterales, ahí también se pueden hacer grandes murales, y si no, sobre las paredes de las naves laterales. Y hasta la pared de ingreso al templo, lo que es precisamente en esa pared, la que queda ya en la cara interna de la iglesia, también se pueden hacer grandes murales, privilegiando ahí el tema del juicio final, como habéis visto en las portadas talladas por fuera, aunque ese tema va a triunfar especialmente en la época. Y conozco iglesias francesas que hasta tienen los pilares, sobre todo si son redondos, también policromados. O ya veréis como la iglesia de Saint-Savarin-sur-Gartempe, en la zona del Poitou de Francia, hasta tiene la bóveda completamente pintada, como sucede, por cierto, con el Panteón Real de San Isidoro de León, que está muy bellamente policromado en sus distintas bóvedas de aristas, además de tener las paredes. Eso en cuanto a los espacios de la iglesia que se pueden pintar. También las galerías de los claustros medios pueden tener pinturas, igual que se siguió haciendo en la época gótica, en la época renacentista, incluso en la época barroca posterior. Hay claustros de iglesias virreinales en Bolivia y en Perú, yo los he visto, de monasterios que todavía conservan pinturas sobre esas paredes. Acordaros que la imagen cumple la función esencial de narrar, por un lado, los acontecimientos sagrados y, por lo tanto, tener fresca la memoria, porque, como saben nuestros amigos los diseñadores, a veces las imágenes se retienen en mejores palabras, pero además de eso hay un propósito catequético, doctrinal, educativo, docente, didáctico, en todas estas imágenes que plasman los principales misterios de la fe cristiana, los principales episodios de la vida de Cristo o del Antiguo Testamento o del al que esté dedicado la Iglesia, con vivos colores, como veis, sobre fondos completamente neutros, aunque de muchas veces vivos colores, particularmente en las tierras pirenaicas españolas, y también con el recurso a un grueso trazo oscuro, negruzco de contorno, que se ve a la tinta aplicada a las miniaturas para perfilar las figuras o detallar los rasgos y los pliegues internos, y es el equivalente también a las tiras de plomo que se van a usar en el románico, pero quedan pocos ejemplos, pero especialmente en el gótico, para empalmar los distintos trozos de cristales coloreados y con ellos conformar hermosos vitrales. El estilo es esencialmente lo mismo, lo que cambian son las técnicas, lo que cambian son los soportes. Y como veíais de la iglesia de Equius en Cataluña, en la parte pirenaica que os enseñé, fijaros cómo también aquí la postura de Cristo entronizado, su gesto de bendición, con el libro de su palabra en la otra mano, con el nimbo crucífero detrás de su cabeza, con la mandorla oval señalando su gloria
eterna. Todo eso ya lo visteis en la pintura del frontal y lo volvéis a encontrar ahora. Cambia la técnica, cambia el soporte, cambia por supuesto las dimensiones. El frontal de altar normalmente no mide más de 1 metro de alto y puede tener 1 metro, 1,5 metros, a lo sumo normalmente 2 metros de ancho, es decir, de largo, no de profundidad. Y puede haber 2 tablas laterales también. A partir del goto, tales serán reemplazados por retablos de altar, que como su nombre indica son retrotábulas, tablas posteriores, tablas que se ponen detrás del altar y por encima del altar. Al principio serán simplemente tablas, las habrá también talladas en piedra y luego ya veréis las grandes construcciones con madera y aplicación de distintas pinturas que se desarrolla en el gótico, muy complejas. Pero para la pintura mural, como os decía en esta introducción, se recurre en los espacios del románico normalmente al semifresco o fresco a seco, y a veces es una pintura aplicada incluso, una pintura a la acuarela, pero aplicada incluso cuando ya está seco, y por eso el monje Teófilo en su tratado recomienda mojar bien, por lo menos los pigmentos impregnen un poquito esa pared y penetren un poco y se fijen mejor. Y en el caso bizantino, contemporáneamente, como os digo, se usa esencialmente una pintura témpera, con a veces algo de mezcla de pintura al aceite o incluso algo de mezcla de pintura a la cera. Fue justamente queriendo rescatar esas recetas orientales bizantinas que Leonardo da Vinci se arriesgó tanto con el mural de la Última Cena del convento de Santa María de las Cias en Milán, y por no dominar esas técnicas no garantizadas arruinó completamente la calidad de su pintura, a borrarse y a desvanecerse, incluso fijaros bien, en vida del propio Leonardo. Eso que Leonardo murió en 1519 y la pintura la había acabado unos 20 años atrás. Si el fresco está bien hecho, la pintura se mantiene por siglos y siglos, e incluso en los semifrescos pasa esto. De hecho, caso de Taúl, además de aplicar los pigmentos en agua con algo de emulsionante, lo que la hace tener elementos parecidos, como os decía, a los de la acuarela o del gouache sobre una pared húmeda. Por encima de eso repasaron el color los asistentes del maestro Joaquín o él mismo, no sabemos su nombre, hablamos del maestro de Taúl, y por medio de capas glaseadas, y en este caso ya a témpera, lograron los colores tan vivos que estáis viendo aquí. ¿Os dais cuenta? Así que se pueden utilizar técnicas mixtas. Dependerá de la sabiduría, de la práctica, del entrenamiento del maestro, el lograr un buen o un mal resultado. Este es magnífico, y como el cola bastante espeso penetró en la pared, y luego en época moderna, en el siglo XX, lo pudieron arrancar completamente de la pared y trasladarlo a un ábside, pero hecho con madera, exactamente con las mismas dimensiones del original, a manera de armazón, para que todo esto se exhiba en el Museo de Arte de Cataluña, en donde yo afortunadamente lo he visto muy de cerca, y os aseguro que es una pintura impresionante. Como os decía, mide más de 5 metros de todo esto, ¿de acuerdo? Y en la iglesia original, en la iglesia de Taúl, lo que quedó fue como una sombra pálida
de toda esta pintura muy leve que en tiempos más modernos y basándose obviamente en el original que ya no está ahí en la iglesia, se ha reconstruido, como veréis en la fotografía que tengo a continuación, aunque, perdón, no sé si aquí en mi dispositivo lo he metido, pero si no, podéis buscar por internet la iglesia de San Clemente de Taúl y ya encontraréis los resultados. Dejando eso de lado, os decía que en esta pintura encontramos un cúmulo de influencias diversas. Por un lado, el legado prerrománico es evidente, en este caso hispánico, a través de esas franjas de colores distintos que están en el fondo y a los lados de la mandorla de Cristo, ocupadas por los símbolos, como veis, de los evangelistas y los ángeles que lo aclaman. Es la parte de los ángeles la que estáis viendo aquí. Fijaros cómo la franja de abajo es azul, la del medio es medio anaranjada, la de arriba es oscura, casi negra. Y esos colores arbitrarios, os expliqué el otro día, eran los que se encontraban en la miniatura hispana de repoblación, vulgarmente conocida como miniatura mozárabe. Así que eso viene de ahí. Por contra, el tratamiento del cuerpo de Cristo, su alargamiento corporal, la forma de plasmar la cara oval, los cabellos ondulados, las barbas, viene, igual que el libro y las letras que tenéis ahí, de Bizancio, de esa cultura de la Segunda Edad de Oro que ya habéis conocido previamente. La franja que a manera de arco iris le sirve de asiento a Cristo, con esa decoración de palmetas vegetales, testimonian un diseño que viene del mundo romano y que se utilizó con propósitos puramente decorativos, muchas veces las molduras del románico. Y fijaros, el arbusto que hay bajo los pies de Cristo, en su diseño de arabesco, es claramente de inspiración musulmana. ¿Os dais cuenta? Varias influencias pueden converger en una obra tan cristiana y tan románica como esta. Hay una jerarquía de la imagen igual que se da contemporáneamente en el mundo bizantino, así que Cristo preside la asamblea luciendo desde la parte más alta del ábside. Como veis, por debajo de él está la representación de la Virgen con los distintos apóstoles y las escenas ligadas a su vida se representan en la parte inferior, en el arranque del ábside. No siempre se conservan. Y en el caso de la iglesia de Tabol es la parte más estropeada. Y ya veis como aquí, a semejanza de lo ocurrido con la pintura sobre tabla de los frontales de altar, también hay esa costumbre de sugerir los volúmenes de los pliegues del manto y de la túnica de Cristo mediante un degradado de color más oscuro y más claro. Separo cada uno de los pliegues por esa intensa línea negra que nos recuerda que todo el arte románico es un arte enormemente dibujado. Acordaros entonces de esto. Aquí tenéis, por fortuna lo tenía aquí, de la iglesia de San Clemente de Taúl. Es una iglesia románica muy sencillita, ya veis, sin abovedamiento en las naves, con techo de madera, y al fondo es donde estaba la pintura que acabáis de ver. Por los visitantes que están mirando, podéis calcular las dimensiones del mural. Como os digo, todo el mural, los pigmentos originales, la composición original está en el Museo de Arte de Cataluña. Lo que estáis viendo aquí es un repinte en base a la sombra de pintura que quedó por debajo cuando los restauradores arrancaron todo eso que ni siquiera era un auténtico fresco. Con los frescos es mucho mejor todo ello. Y también trasladado del lugar está esta otra representación, ya veis como el tema es el mismo, de Cristo en Majestad, procedente de otra iglesia cana, la de Santa María de Mur, también en la zona pirenaica, es contemporánea a la pintura de Taúl, alrededor del 1125 más o menos, solo que esta no se conserva en Cataluña, sino en el Museo
de Boston, que ya sabéis es una ciudad importante universitaria de la costa este norteamericana. ¿De acuerdo? Habréis oído hablar de la Universidad de Harvard, que queda en Boston. Los millonarios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, compraron mucho arte europeo, no solo renacentista y barroco, sino que les chiflaba también el arte medieval, y en una época de entreguerras en donde la economía europea estaba en la penuria, y además estos estilos se veían como anticuados, los párrocos del lugar no les daban importancia y no había una ley de preservación del patrimonio, todas estas pinturas se vendieron. Para que entendáis que eso, por Dios, no solo pasa con el arte tiahuanacota o con el arte incaico, con el arte azteca, no, hasta acordaros, la segunda mitad del siglo XX, el patrimonio artístico de los distintos países, dependiendo de su situación financiera, ha sido objeto de compra-venta. Y no le voy a llamar ni expolio ni saqueo, porque muchas veces las piezas se compraron por un determinado dinero, aunque hoy nos parezcan cantidades ridículas, y obviamente estemos convencidos de que es una pena que eso se haya ido a otro lado y que se haya malbaratado de esa manera. Obviamente, en la actualidad ya no se pueden hacer esas cosas. Hay una ley de patrimonio que las protege, pero en el siglo XX, a principios del siglo XX, no eran así, y por eso el Museo Metropolitano de Nueva York tiene una sección preciosa, espectacular, de cloisters, los claustros, que se llama así porque han reconstruido allá en Nueva York 4 claustros románicos procedentes de Francia o de España. Y hay una cantidad de esculturas y de pinturas románicas y góticas y de orfebrería y de esmaltes y de tapices verdaderamente impresionante, pero están ahí porque hubo un tiempo en donde esas cosas importaban demasiado, no estaban protegidas por ninguna ley de patrimonio y se vendían al primero que las quisiera. ¿De acuerdo? Esto está en Boston y testimonia justamente la coherencia de ese estilo románico pirenaico que recurre muchas veces al Cristo en majestad. Es el tema principal, por supuesto, para la decoración de sus ábsides, que recurre a los intensos azules para los mantos de los que os hablaba antes, por influencia bizantina, pero en este caso se nota que aquí no quisieron gastar tanto en pigmentos como lo de Taúl. En lo de Taúl se han analizado los pigmentos y se ha visto que no son tierras, especialmente azul tan precioso del lugar, así que suponemos que fue un pintor extranjero itinerante el que fue contratado ahí para hacer todo eso, y él traía obviamente sus propios polvos de colores. ¿De acuerdo? Esto es más modesto en cuanto a sus resultados cromáticos. Como veis, el fondo se deja liso con el color natural del enlucido, ya ni se han molestado en pintarlo, y como veis el tema es el mismo, el Cristo en majestad bendiciendo con unas estrellas que hacen referencia precisamente al final del mundo cantado por el Apocalipsis, y flanqueando a Cristo arriba y abajo, en los dos lados veis los símbolos de los evangelistas de los que os hablaba antes. Las lámparas que cuelgan de la mandorla de Cristo hacen referencia apocalíptica a las 7 iglesias del Asia, a las que es predicado el mensaje de Juan, que en el periodo medieval se asimiló con Juan el Evangelista, ¿de acuerdo? Aunque hoy los exegetas sepan que no era la misma persona. Y ya veis, también aquí encontramos referencias e influjos decorativos del mundo romano, no románico anterior. En esa decoración que aparenta ser una cinta que se va doblando, que está justo por debajo de la mandorla y por encima de la franja de la pared donde están las ventanas. Esa decoración viene de mosaicos romanos anteriores que ya os dije, se siguen copiando, igual que se copian detalles de relieves o detalles de pinturas murales si estaban a disposición de los artistas en aquel tiempo. La influencia clásica se ve en el gesto del muchacho de la ventana de la izquierda con los brazos estirados hacia arriba como si fuera un atante que tuviera que
queriendo sostener el cielo. En la otra ventana aparece el fratricidio de Abel a manos de su hermano Caín. Está borrado, pero os aseguro, en el otro lado de la ventana se representaban las ofrendas, en la ventana central, lo estáis viendo ahí, se representan las ofrendas de los dos hermanos que hemos visto en la fachada de la iglesia de Módena. En la ventana de la derecha es la muerte de Abel por Caín la que se plasma, y flanqueando las ventanas vuelven a estar las figuras de los apóstoles. Hay la misma jerarquía, y aquí podéis ver cómo en la parte de abajo hay escenas que quedan borrosas porque se ha arrancado dura de la pared y es la parte peor conservada, pero se nota muy bien que la escena justo representada por debajo de la ventana central es la del nacimiento de Cristo, otra vez a la manera bizantina, con la Virgen tumbada en la cama o colchoneta puesta en el pesebre. Ya veis que la cabeza de la Virgen está hacia la izquierda y los pastores yendo a visitar al niño Jesús a la derecha. Así que un programa que exalta la naturaleza humana a través del nacimiento abajo y divina a través de su gloria en el cielo de Cristo Todopoderoso. Y mirad cómo el tratamiento de los pliegues tubulares y el degradado de los colores y el tratamiento de la cabeza alargada es muy parecido al caso anterior, aunque obviamente sus manos es del pintor. Y algo muy característico de la pintura pirenaica en general hispana del siglo XII del románico es que las mejillas de Cristo aparecen coloreadas como si tuvieran ahí colorete. En el mundo bizantino nunca lo encontraréis. Es como una canción local que les gusta a los artistas y a los feligreses de la época. En el mismo pueblo de Taúl se levantó otra iglesia dedicada a la Virgen María. Esta sí que está fechada en el 1123 y, como veis, en este caso es la Virgen entronizada con el niño bendiciendo en su regazo, como visteis en la talla de madera policromada de Auvernia que os enseñé en la clase anterior, la que preside toda la composición. En la representación de la adoración de los magos, veis a los reyes magos ya caracterizados como reyes con coronas sobre la cabeza a la manera occidental, a los lados de la Virgen, los estáis viendo ahí perfectamente, y notad cómo el texto complementa la imagen poniendo los nombres de los distintos reyes. Melchor a la izquierda y Gaspar y Baltasar a la derecha. Y por debajo de la Virgen, la representación otra vez de los apóstoles inferiores en rango a ella. Recordaros que a partir del siglo XII, a partir del periodo románico y más todavía en el gótico, María gana un creciente protagonismo en la iconografía cristiana. Hasta se le dedican, insisto, los ábsides de algunas iglesias. Si la iglesia obviamente está consagrada a la Virgen, tiene su advocación, como esta de Santa María de Taúl, y en tanto que María es la madre de Cristo y por lo tanto la madre del Dios verdadero. Ya veis qué hermosos son los colores, qué fuertes son, y la técnica es la misma, una pintura mural al semifresco con capas de glaseado, como se glasean las rosquillas, las tonos, volviéndolas más brillantes con temple por encima para que los colores resulten tan vivos como aquí estáis viendo. Pero también esto se arrancó del muro original y se traspasó a una montura en el Museo de Arte de Cataluña, que es muy grande. Os decía que también la pintura mural se puede encontrar en las bóvedas de las iglesias o del panteón real de los monarcas leoneses. En el caso de España ya no os lo he fotografiado, pero lo podéis buscar por su cuenta. En el caso francés, una de las iglesias más llenas de pinturas es la de Saint-Safin, San Sabino, junto al río Gartempe, en la región del Poitou,
Poitou, en el oeste de Francia. Esa iglesia pertenece al románico pleno, se construyó poco después del 1100 y entre el 1110 y 1130 se decoró integralmente toda la bóveda de cañón corrida de su nave central. Esta es una iglesia arquitectónicamente curiosa, la describimos como de planta de salón o tipo de salón, porque las naves laterales llegan casi a la misma altura que la nave central. Como veis, no hay ventanas que traigan la luz desde afuera y desde arriba para la nave central. La luz viene de las paredes laterales y ya veis cómo hay alternancia de soporte, grandes pilares con columnas adosadas en el arranque y en el extremo de la nave, y luego gruesas columnas terminadas cada una de ellas en su correspondiente capitel, aguantando una arquería de medio punto a la manera paleocristiana, acordaros, a la manera tardía romana, solo que en vez de tener un muro y luego un techo de madera como en las basílicas paleocristianas, aquí las columnas están aguantando directamente una bóveda de cañón corrido, que no tiene arcos fajones, pero que sí tiene franjas curveadas, franjas pintadas, que van separando las distintas escenas y que son el equivalente a escones que veíamos antes. Con todo esto se crea una superficie pictórica muy grande. La nave esta puede tener unos 40 metros de longitud y, como veis, en dos franjas en la bóveda a un lado y a la otra, a derecha y a izquierda, que complementan composiciones del Antiguo Testamento. Si las pusiéramos todas juntas y corridas en forma lineal, se extenderían a lo largo de unos 168 metros de extensión. Después 4 franjas en total, por eso os digo, la bóveda tiene unos 40 metros de largo aproximadamente. Y las historias que se cuentan ahí son la creación de Adán, el profeta Enoc, que asciende a los cielos, la historia de Noé con el diluvio universal, la construcción de la torre de Babel, la vida de los israelitas en Egipto, y termina con la historia del Éxodo.